Bueno, como estábamos ya diciendo, este tema de que en qué ocupan su tiempo los espíritus es un tema realmente importante, porque al fin y al cabo nosotros también somos espíritus y tarde o temprano ahí estaremos en el mundo espiritual y nos conviene, bueno, pues pensar en cómo es y en Yo cómo es nos que no veo nada. encontraremos. Hoy voy a hacer un bosquejo general del tema porque muchas de las diapositivas que iré presentando por sí mismas ya deberían constituir una conferencia en sí. Pero hoy quisiera dar una visión general del tema. Ahora. Muy bien. Primero quisiera establecer algunas diferencias entre espíritus y personas. Cuando digo espíritus, me refiero a los espíritus desencarnados, es decir, a los espíritus de las personas fallecidas. Y cuando me refiero a personas, me refiero a personas como nosotros. Más que nada es para no hacerme un lío si he de hablar muy continuado de espíritus encarnados, espíritus desencarnados, así queda todo más centrado, más fácil. Mirad, este es un cuadrito. Este es un cuadro en el cual vemos, bueno, unas personas paseando en una especie de, tal vez, de plaza porticada. La artista que ha pintado este cuadro es espírita, no es medium, Yo es que pero si nada. fuera medium vidente y me enviara esta producción pictórica, yo podría preguntarme, ¿qué está reflejando aquí? ¿El mundo material o el mundo espiritual? Porque al fin y al cabo, el mundo espiritual no es tan diferente del mundo material. La diferencia más evidente es que los espíritus no tienen cuerpo físico denso como el nuestro, pero sí que su periespíritu, que es el cuerpo sutil, el cuerpo energético que todos los espíritus tenemos siempre con nosotros, desde que somos creados hasta la eternidad, hasta siempre, tendremos este revestimiento energético y generalmente este revestimiento Eso es que no energético, siente. que en espiritismo llamamos periespíritu, tiene la misma forma que tenía el cuerpo en la última encarnación. Cuando Allan Kardec, el fundador del espiritismo, empezó a estudiar la fenomenología mediúmnica, se dio cuenta enseguida, como refleja en uno de sus escritos, que uno de los primeros resultados de sus observaciones fue que los espíritus, dado que no eran más que las almas de los hombres, es decir, somos nosotros mismos, no poseían ni la absoluta sabiduría ni la ciencia absoluta, que el saber de que disponían se limitaba al grado de adelanto que habían alcanzado y que su opinión solo tenía el valor de una opinión personal. Verificado desde el principio, esa verdad me preservó del grave escollo de creer en la infalibilidad de los espíritus y me impidió formular teorías prematuras sobre la base de lo que había sido dicho por uno o varios de ellos. Aquí Allan Kardec ya nos advierte, ya nos pone sobre aviso de que las informaciones que nos vienen del mundo espiritual son opiniones que los espíritus tienen de su propia situación y del entorno en el cual se encuentran. Por lo tanto, hay que tomarlas de esta forma, opiniones personales que no son generalizables, a no ser que esas mismas informaciones se obtengan a través de muchos mediums diferentes, situados en muchos centros diferentes, bien distanciados entre sí. Entonces se pueden contrastar estas informaciones, que es lo que hizo Allan Kardec. Allan Kardec tenía muchas comunicaciones que trataban sobre el mismo tema. Entonces él comparaba, analizaba y escogía lo que le parecía más lógico, lo que podía ser generalizable. ¿Qué es ese lugar, el mundo espiritual o el plano extrafísico, como podríamos llamarlo también, como lo llaman algunos autores dentro del contexto espiritista? Le llaman también el mundo de los espíritus, el plano espiritual, el mundo invisible, la erraticidad. La erraticidad es el estado en que se encuentran los espíritus entre dos encarnaciones, que es la inmensa mayoría de los espíritus que están cercanos a nuestro planeta. El plano astral también lo denominan algunos,
y ahí muchas veces también circunscriben algunos lugares como bajo astral o umbral, donde supuestamente o teóricamente estarían concentrados espíritus muy inferiores. También se lo denomina muchas veces paraíso, infierno y purgatorio, aunque realmente el paraíso no existe, el infierno tampoco. Podríamos decir que son estados de conciencia que los llevamos en nosotros mismos. Y el purgatorio serían las encarnaciones que vivimos en los mundos materiales, que muchas veces son complicadas, duras, difíciles. También generalmente se le denomina como el más allá, y para hablar lo más claro posible, es el hábitat natural de los espíritus, de todos los espíritus, de nosotros también, aunque no lo recordemos, aunque no tengamos constatación clara de ese mundo espiritual, pero nuestro hábitat natural es ese lugar. Lo dejamos para encarnar en los mundos materiales, para aprender, para obtener experiencia, para ampliar nuestros conocimientos, para saber más. Y también muchas veces para poder neutralizar errores del pasado, a veces errores muy difíciles y complicados de nuestro pasado y que necesitan en muchas oportunidades circunstancias difíciles y complicadas en el mundo físico para que lleguemos realmente a neutralizar los efectos de aquellas actuaciones. Algunos dicen que en ese mundo espiritual, que en el plano extrafísico, hay una topografía, es decir, hay un relieve, hay unas montañas, puede haber paisajes, también ciudades, hospitales, bibliotecas, casas, cárceles, sin duda. Puede haber de todo. Hoy no me detendré de una manera específica en este concepto, que comprendo que debe ser así, porque los espíritus que todavía no tenemos muchos conocimientos de lo que es la vida en el mundo espiritual, cuando dejamos el cuerpo físico, necesitamos sentirnos acogidos en estructuras que nos recuerden el mundo material. Por ello, no es extraño que nos encontremos en casas, que podamos encontrarnos en paisajes desolados, fríos, tristes, dependiendo de nuestro nivel de conciencia, que podamos ver también monumentos, bibliotecas, templos en ese plano extrafísico e incluso, ¿por qué no?, un atardecer en una playa que nos recuerda el Caribe. ¿Por qué no? Todo ello puede ser, pero son estados mentales que necesitamos para que nos recuerde de dónde venimos y no nos sintamos tan extraños en un mundo que no tuviera formas. Muy bien. Vamos a resumir las propiedades del plano físico y a continuación las compararemos con las propiedades del plano extrafísico o mundo espiritual. En el plano físico tenemos perfectamente claro que existe la pesantez o gravedad, la materialidad, la tridimensionalidad, la temporalidad. El tiempo transcurre, aunque ya nos damos cuenta, y conforme enseñan los físicos, el tiempo vendría a ser una cuarta dimensión. Y nos damos cuenta nosotros en nuestra vida cotidiana que el tiempo es algo relativo. A pesar de que un día suceda otro día y todos los días tengan 24 horas, no es lo mismo vivir un día contentos, apacibles, sin problemas, o vivir algunos días con dificultades, con dolores, con sufrimientos. El tiempo parece que fluye de una manera diferente. Cuando estamos bien, fluye rápido. Cuando nos encontramos mal, parece que se eterniza. Por eso ya nos damos cuenta que esta cuestión del tiempo tiene una gran relatividad en sí misma. En el plano físico hay una climatología. Tenemos una percepción diversificada. Lo hacemos a través de nuestros 5 sentidos físicos. Recordamos perfectamente o bastante bien el presente. Somos conscientes de que existe esa característica del olvido. Tenemos muchos aspectos olvidados de nuestra encarnación actual, pero que si hacemos esfuerzos memorísticos fuertes, somos capaces de llegar a recuperarlos. El plano físico también tiene una infinitud. El universo es infinito. Hay
centenares de miles, de millones de galaxias, de mundos, de soles, de planetas. Es infinito. Hay muchos mundos, sin duda. Y vamos con el plano extrafísico, con el mundo espiritual. Bueno, solo he cambiado el título, porque todas las demás características sirven perfectamente. En el plano espiritual hay gravedad también. Para según qué espíritus, sí. Para un espíritu consciente de sí mismo, con ya una cierta evolución y comprensión de lo que es ese plano extrafísico, ese mundo espiritual, evidentemente la materia no tiene ninguna influencia sobre él. Pero para espíritus que todavía no entienden muy bien, a veces ni siquiera que ha fallecido su cuerpo, se encuentran todavía pegados y apegados, que no es lo mismo, al mundo físico. Por tanto, ellos pueden notar esa gravedad, que tal vez también venga condicionada por la densidad de su perispíritu, por la densidad de ese cuerpo energético. Cuanto más apegados estamos al mundo material, esa densidad perispiritual es mayor y podemos sentir con más facilidad esa ley física que es la gravedad. La tridimensionalidad, ¿cuántas dimensiones hay? Esta es una buena pregunta. Modernamente la física especula con que puede haber incluso hasta 11 dimensiones diferentes. Son aspectos que se nos escapan completamente. No somos, si ya nos cuesta entender la cuarta dimensión, más difícil nos es entender que puede haber múltiples dimensiones. Pero puede ser. El mundo espiritual, a pesar de que tenga reflejos del mundo material, ha de ser también diferente en cuanto a percepciones, sensaciones, y cuanto más evolucionado esté el espíritu, evidentemente más dominará todo este cúmulo de dimensiones con el cual se pueda encontrar. La temporalidad, ¿se mide el paso del tiempo de alguna forma en el mundo espiritual? Depende. Los espíritus superiores no necesitan sentir que pasa el tiempo. A pesar de ello, si ellos quieren o lo necesitan, pueden medir el tiempo como nosotros mismos. Porque al fin y al cabo, esos espíritus pueden colaborar en tareas en el mundo material, tal vez en las reuniones de determinados centros espiritistas o en determinados lugares donde haya personas que discutan seriamente sobre determinados aspectos importantes para el devenir de la humanidad, y ahí ellos puedan sumar su concurso, puedan sumar sus intuiciones, puedan sumar su presencia. Por lo tanto, han de saber perfectamente, por ejemplo, hoy, 14 de noviembre del año 2020, a las 7 de la tarde, algún espíritu puede tener interés en asistir a esta conferencia, simplemente para ver qué se dice, para tal vez acompañar a otros espíritus que puedan aprovechar estas conversaciones, estos comentarios. Por lo tanto, ese espíritu ha de saber perfectamente en qué día y en qué hora estamos en el mundo físico. En cuanto a los espíritus normales, aquellos que, bueno, que son más o menos conscientes de su realidad en el mundo espiritual, en el plano extrafísico, seguro que miden el tiempo como nosotros mismos. Hay comunicaciones obtenidas a través de buenos mediums en las cuales nos comentan que se encuentran viviendo en ciudades que ellos denominan colonias espirituales, y que allí el flujo del tiempo lo viven exactamente igual que nosotros. Allí es de día cuando aquí es de día y es de noche cuando aquí es de noche. Por la noche ellos descansan, porque ellos también necesitan el reposo. Sigamos, la percepción es diferente. Allí es una percepción unificada. Ese cuerpo energético es el instrumento por el cual el alma o espíritu percibe su entorno. Es decir, el espíritu, a pesar de que podemos verlo con ojos, oídos, como nosotros, con manos, con boca, percibe por todo su ser. Esto es algo que es un poco difícil a veces de entender, y seguro que hay muchos espíritus que no son conscientes de ello. Espíritus como nosotros, normales, seguramente ellos creen que ven con los ojos, oyen con los oídos
palpan con las manos y hablan con la boca, cuando realmente pueden percibir por todo su ser, pueden hablar entre comillas, transmitiendo telepáticamente su pensamiento, pero estos son características que se van afinando con el tiempo. Seguro que espíritus de un orden parecido al nuestro hablan con voz, escuchan o quieren escuchar a través de oídos, porque todavía están muy influenciados por las vivencias que han tenido o que habremos tenido en el mundo físico. Ciertamente tendrán recuerdos de esa encarnación anterior y del momento presente que están viviendo. Lo que no es tan claro es que tengan recuerdos de sus encarnaciones pasadas. No es tan fácil o no es tan práctico o no es tan bueno para nosotros recordar el pasado. Allan Kardec, cuando examinó el olvido del pasado, que se produce cuando encarnamos en una nueva vida material, ya nos advirtió, y los espíritus colaboradores que con él participaban en el desarrollo de la doctrina espiritista, ya le advirtieron que el olvido del pasado es una circunstancia benéfica para nosotros, que si no estuviera esta circunstancia presente en nuestras vidas materiales, estas vidas podrían constituir un infierno, porque podríamos recordar nuestro pasado y evidentemente recordaríamos los errores de nuestro pasado, las conductas incorrectas de nuestro pasado, el daño que hubiéramos hecho a otras personas, el daño que nos hubieran hecho otras personas a nosotros mismos, porque claro, si recordamos nuestro pasado, recordamos también el pasado de los demás. Por tanto, sería muy difícil la convivencia en múltiples oportunidades. Por lo tanto, es mucho mejor no recordar. Infinitud, el plano extrafísico, el mundo espiritual es infinito, también como el mundo físico. La infinitud es un concepto que a nosotros que somos seres finitos y que vivimos en un mundo finito, nos cuesta asimilar. Pero comprendemos que debe ser así, porque si no, si ese mundo espiritual, ese plano extrafísico no fuera infinito, ¿qué habría que imaginarse? Que llega un momento que hay una pared, que allí se acaba ese mundo espiritual o el universo físico. Entonces podríamos preguntarnos, muy bien, fantástico, ¿y detrás de esa pared qué hay? Es imposible, no. El universo espiritual y material es infinito, a pesar de que para nosotros este sea un concepto harto complicado de entender. Y hay muchos mundos, claro que hay muchos mundos, como decíamos antes. Hay muchos mundos materiales en los cuales hay encarnadas muchas civilizaciones, pero también hay muchos mundos físicos en los cuales los espíritus también se reúnen. Hay, en el libro de los espíritus, hay un apartado en el cual Kardec trata de los mundos transitorios, que es muy interesante su lectura, y en el cual comentan los espíritus que hay mundos en los cuales no hay vida física, pero allí se reúnen muchos espíritus para hablar, para comunicarse, para aprender, para descansar. Tal vez algunos de esos mundos físicos en los cuales se encuentran esos grupos, seguramente grandes grupos de espíritus, puedan asimilarse en más de una oportunidad a esas colonias espirituales que nos describen algunos libros mediúmnicos. Muy bien. ¿Qué es el plano extrafísico? ¿Qué es el mundo espiritual? Como decíamos, es el lugar donde habitan los espíritus desencarnados. ¿Es un lugar? Bueno, para entendernos nosotros, hemos de decir que es un lugar. Todo lo que no es físico es ese plano extrafísico, ese plano espiritual. Está en todas partes. El mundo espiritual está en todas partes. ¿Cómo y en qué condiciones habitan? Esto es lo que intentaremos, aunque sea ligeramente, explicarnos en esta conferencia. Y en ese plano extrafísico, ¿solo hay espíritus desencarnados? No. También hay espíritus encarnados, es decir, también hay personas como nosotros, pero en estado de emancipación. Es decir, cuando nosotros dormimos, nuestra alma, nuestro espíritu, puede emanciparse de nuestro cuerpo. Para hablar de una manera
gráfica y sencilla puede salir de nuestro cuerpo sin que el contacto energético con la materia física se rompa. Dicen que hay, como lo denominan, un cordón plateado, es decir, hay una conexión energética que une siempre al espíritu con su materia física, aunque el espíritu pueda desplazarse mucho, a mucha distancia de su cuerpo. O sea que mientras dormimos volvemos a formar parte o podemos volver a formar parte de ese mundo espiritual, de ese plano extrafísico. ¿Cómo se relacionan entre sí? Como nosotros, por afinidad generalmente. Las relaciones aquí y allí no son diferentes. ¿Qué hacen? ¿Qué sienten? Estas son preguntas siempre muy importantes que no siempre son fáciles de responder. Podemos cuestionarnos, ¿sufren? Sí, pueden sufrir perfectamente, a pesar de no tener cuerpo físico, pero los sufrimientos morales o el convencimiento que a veces tienen algunos espíritus de que todavía están unidos a su cuerpo físico, que también es posible que lo estén, a pesar de que ese cuerpo esté muerto, les produce un sufrimiento. Tienen miedo, como nosotros. Hay muchas circunstancias en el mundo material y en el mundo espiritual que nos asustan, que no las conocemos. Entonces, claro que tienen miedo. Se cansan. Los espíritus de nuestro nivel, sí, se cansan. Será un cansancio diferente, pero necesitarán también dormir, descansar, desconectar un cierto tiempo cada día tal vez. ¿Se alimentan? Esta es una pregunta complicada. Los espíritus superiores, no. Los espíritus inferiores, como nosotros, podemos tener la necesidad de pensar que nos alimentamos. Y entonces, sí, tal vez nos ofrezcan en ese mundo espiritual algunos recursos energéticos con forma de alimento, que nos ayuden a restituir las energías de ese cuerpo energético y podamos tener la sensación de que comemos conforme como estábamos antes en el mundo físico, pero no es lo mismo. Sienten su cuerpo, su perispíritu, deben sentirlo, deben notarlo. Tienen necesidades físicas. Cuanto más apegados estamos al mundo material, cuanto más desconocemos la realidad del mundo espiritual, sí, se tienen necesidades físicas. En reuniones mediúmnicas pueden presentarse perfectamente espíritus desorientados que digan que tienen sed, que tienen hambre, que quieren fumar, que les demos un vaso de vino, etcétera, etcétera. Siguen teniendo esas necesidades físicas porque todavía no comprenden su real situación en el mundo de los espíritus. ¿Pueden tocarse unos a otros? Yo creo que la respuesta ha de ser afirmativa. Ahora, las sensaciones que tendrán, eso ya será diferente seguramente, pero claro que pueden tocarse. ¿Ven el mundo material? No todos. Cuanto más consciente sea un espíritu de su situación, más verá el mundo material cuando quiera verlo. No tiene por qué estar absolutamente pendiente del mundo físico siempre, no. Lo verá cuando necesite verlo por algún trabajo, por alguna tarea, por alguna labor que deba realizar junto a personas encarnadas. Y los espíritus más inferiores, algunos lo verán porque tendrán la total ilusión que están todavía viviendo en el mundo material, y otros que puedan estar en un proceso que dentro de un momento describiremos, que es un proceso de turbación, de desorientación, seguramente no ven el mundo material. ¿Dónde están los espíritus? En todas partes. ¿Pueden vernos? Sí. ¿Pueden vernos siempre? Algunos sí, pero nos verán si quieren, si lo necesitan, como decía antes. ¿Cómo podemos saber que están junto a nosotros? La mayor parte de las personas no podemos saberlo. Hay personas que tienen sensibilidad mediúmnica y pueden captar la presencia de espíritus o pueden verlos directamente. Pero estas personas no hay muchas personas que tengan estas capacidades, estas características. Pero nosotros sí que hemos de estar convencidos que junto a nosotros puede haber siempre espíritus. ¿Cómo nos encuentran? Bueno, yo supongo que muchas veces como hacemos aquí.
Si yo quiero encontrar a un amigo que hace tiempo que no lo veo, pues recurriré a otra persona. Oye, ¿sabes dónde está fulanito? Pues yo creo que el mundo espiritual debe funcionar algo así. Yo creo que todos tenemos amigos o familiares desencarnados y cuando nosotros mismos nos encontremos ya en esta situación, seguramente preguntaremos, oye, ¿dónde está aquel amigo, aquel pariente, aquella persona? ¿Cómo puedo encontrarla? ¿Cómo van de un lugar a otro? Algunos con la velocidad del pensamiento y otros caminando, como nosotros. Depende del grado de evolución del espíritu. Por eso, si se lee en alguna oportunidad en el libro de los espíritus, por ejemplo, que los espíritus se trasladan de un lugar a otro con la velocidad del pensamiento, no nos vayamos a creer de ninguna de las maneras que todos los espíritus funcionan así, de ninguna forma. La mayor parte irán de un lugar a otro caminando, poco a poco, como nosotros. ¿A qué dedican su tiempo? Esta es una de las preguntas clave. ¿Qué hacen en el mundo de los espíritus? Vamos a hacer dos grupos, como estoy haciendo ya en toda esta conferencia. Los espíritus que son conscientes de su estado en el mundo espiritual y los otros que todavía tienen dificultades para comprender realmente su propia situación. Muy bien. ¿Qué hacen esos espíritus que son conscientes de sí mismos, que están en un periodo entre dos encarnaciones? Periodos estos que pueden ser cortos, largos o extremadamente largos. No hay una regla fija. Todo dependerá de las necesidades evolutivas del espíritu. Pues uno de los aspectos que seguro realizan estos espíritus será una reflexión sobre su vida pasada, una revisión de si han sido capaces de cumplir o no los objetivos que se habían fijado antes de encarnar. Esto es como cuando vamos a realizar un trabajo en el mundo material. Nos fijamos unos objetivos. Pues bien, hoy quiero hacer esto, eso y aquello. Al final del día podemos repasarlo y veremos, esto lo hice, pero eso y aquello no conseguí hacerlo. ¿Por qué? Tal vez porque no dediqué suficiente tiempo, porque no puse el interés que hacía falta para conseguir ese objetivo, o porque simplemente me he comportado de una manera perezosa y no he querido trabajar. Esto que nosotros nos podemos preguntar de nuestra propia vida material, y esto yo creo que nos puede haber ocurrido a todos, cuando desencarnamos debe pasar exactamente lo mismo. Es decir, revisar esos objetivos. ¿Hemos sido capaces de cumplir con las expectativas que nosotros mismos nos habíamos fijado antes de encarnar? ¿Hemos sido capaces de aprender aquellos aspectos que nuestro espíritu protector y los espíritus que nos han ayudado a definir las circunstancias de la última encarnación nos habían indicado? Muy probablemente la mayor parte de las veces siempre habrá objetivos que no habremos cumplido, porque la vida material es una fuente de distracción. Y entonces muchas veces es difícil para nosotros cuando estamos encarnados centrar realmente la atención en aquello que nos conviene más. No quiere decir, de ninguna de las maneras, que tengamos que estar aislados del mundo material. No, claro que no. Hemos de vivir la vida material de manera plena, de manera consciente, pero en la medida de lo posible sin dejarnos atrapar por las sensaciones materiales. Que podamos disfrutar con unas sensaciones materiales correctas, pero sin que esas sensaciones materiales se conviertan en el único objetivo de nuestra vida. Seguro que antes de encarnar habremos formulado buenas resoluciones. Pues voy a intentar ser más humilde, o voy a intentar potenciar un aspecto de altruismo, de generosidad en mi vida, o intentaré aprender determinados aspectos de la vida material, de una determinada profesión que me gusta, para entender mejor cómo es el funcionamiento del mundo físico, para poder también dar una contribución positiva a ese mundo físico. Bueno, pues seguro que cuando desencarnamos, en un momento u otro, haremos esa reflexión, muy probablemente también asistidos por nuestro espíritu protector o por
amigos desencarnados, por esos espíritus tal vez que nos ayudaron a planificar esta encarnación, y con ellos podremos revisar ese cumplimiento o no de objetivos. Evidentemente no hay un juicio sumarísimo, de ninguna de las maneras. Esto está fuera de lugar, no tiene ninguna razón de ser. Nadie nos juzga, nadie nos condena. Podríamos decir que quienes nos juzgamos somos nosotros mismos y quienes nos condenamos, entre comillas, somos nosotros mismos. Con esa revisión de objetivos nos damos cuenta de aquello que no hemos sido capaces de llevar a cabo, y ya tenemos entonces un objetivo fijado para nuestra próxima encarnación. Seguramente intentar recuperar ese tiempo perdido, intentar cumplir ese objetivo que en esta oportunidad, total o parcialmente, no hemos sido capaces de llevar a la práctica. Los espíritus, la gran ventaja que tenemos es que tenemos todo el tiempo del mundo. Lo que no hagamos hoy, lo haremos mañana. Pero eso no quiere decir que nos podamos permitir dilapidar el tiempo, porque cuanto más aprendamos, cuanto más conscientes seamos de nuestra propia realidad y de la necesidad de progresar y de evolucionar, más felices seremos, más tranquilos estaremos, más dominaremos nuestra situación. Por lo tanto, no vale la pena perder el tiempo. A veces hay espíritus que dicen, bueno, no hay prisa, lo que no hagan en esta encarnación lo haré en la próxima. Sí, seguro que sí, pero en la próxima tendrás que hacer lo que no has hecho en esta y cumplir los otros objetivos que se te darán, que se te marcarán, que se te indicarán, o que tú mismo verás que necesitas para la próxima encarnación. Por lo tanto, tendrás mucho más trabajo. Vale la pena, pues, aprovechar el tiempo, pero sin agobiarse, sin estar expectantes todo el día de qué voy a hacer, qué he de hacer, he de aprovechar el tiempo al máximo. Sí, pero con tranquilidad también, con tranquilidad. Seguro que los espíritus también hacen estudios generales de cómo es el mundo espiritual, las relaciones del mundo espiritual con el mundo material, las leyes naturales que rigen también en el mundo espiritual. Seguro que hay estudios generales muy interesantes que espíritus conscientes de sí mismos pueden hacer. Cada uno, claro está, atendiendo a su nivel. Seguro que hay clases, cursos, conferencias. Seguro que sí. En este aspecto no diferirá mucho del mundo material, porque todos necesitamos aprender. Y todo lo que aprendamos en ese mundo espiritual, en ese periodo entre dos encarnaciones, si lo aprendemos bien, si realmente lo sedimentamos bien en nuestro conocimiento, en nuestra memoria espiritual, seguro que cuando encarnemos nos va a ser de utilidad. Porque cuanto más sepamos, más recursos tendremos para enfrentarnos con las circunstancias de la vida. Probablemente también podamos realizar estudios de interés particular. Imaginémonos, por ejemplo, que un espíritu que en el entorno material nunca ha sido medium, en una encarnación determinada le indican que en su próxima vida tendrá facultad mediúmnica. Entonces seguro que a este espíritu le interesa realizar algunos estudios de ese interés particular que es la mediumnidad. Podrá entrevistarse con médiums desencarnados, podrá tal vez participar como observador en reuniones mediúmnicas del mundo físico, podrá recibir instrucciones, clases, comentarios de espíritus con más experiencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, puede haber también estudios de interés particular para aspectos que debamos llevar a la práctica en nuestra próxima encarnación. Y también puede haber estudios muy específicos a emplear en la próxima vida. Tal vez alguien que deba encarnar como para realizar una cierta tarea en el mundo científico y haya algunos aspectos de la ciencia que va a tener que trabajar que todavía no conozca suficientemente, y tal vez puede necesitar unos estudios muy específicos en determinados puntos concretos que le podrán ser de utilidad. Es como en el mundo material, exactamente igual que aquí. Si nos contrata una empresa, seguro que nos dará primero una formación general de lo que es la empresa.
En segundo lugar, seguro que nos darán algunas instrucciones, nos harán leer algunos procedimientos, nos permitirán asistir a algunas reuniones que se realicen en esa empresa sobre aspectos de interés particular para nuestro propio trabajo en esa empresa. Y también se nos va a instruir sobre aspectos muy específicos que se van a dar, que vamos a encontrarnos en nuestro trabajo del día a día. Seguramente, pongamos por ejemplo que entramos en una fábrica de productos químicos. Pues bueno, nos enseñarán lo que es la fábrica, nos enseñarán qué productos, qué procesos se realizan en la fábrica y también nos llevarán a aprender estudios concretos y específicos del trabajo que nosotros deberemos realizar. Pues bueno, en el mundo espiritual vamos a encontrarnos con aspectos parecidos a esto. Ahora, que sepamos aprovechar esa oportunidad de aprender en el mundo de los espíritus ya depende de nosotros. Ahí nadie nos va a obligar. Se nos va a ofrecer esa posibilidad. Pero somos nosotros los que hemos de aprovechar ese tiempo para aprender, porque después en la vida física nos va a ser de utilidad, aunque no lo recordemos de una manera clara, pero en estado latente ahí estarán esos conocimientos. También otra de las tareas que realizan los espíritus ya con un cierto nivel evolutivo es ayudar a otros espíritus, a otras almas que están en dificultades. Y estoy hablando del mundo espiritual. En el mundo espiritual hay muchos espíritus que desencarnan sin darse cuenta que han dejado el mundo material, sin saber dónde están, continúan sufriendo y teniendo las mismas sensaciones y dolores que podían tener en el mundo material y necesitan ayuda concreta. Por tanto, seguro que hay verdaderas organizaciones que se dedican a ayudar a esos espíritus, igual que en el mundo físico hay hospitales, hay psiquiátricos, hay lugares de acogida para personas con determinadas problemáticas, pues seguro que en el mundo espiritual hay exactamente lo mismo. Y allí también se necesita que haya espíritus que ayuden desde los aspectos más básicos, tal vez de acompañar a alguien de un lugar a otro como un celador aquí en el mundo físico, o ya espíritus más especialistas, con más conocimientos, que puedan ayudar más concretamente a esas almas que están en esa situación complicada. También pueden ayudarnos a nosotros, tal vez como espíritus protectores o tutores, que son dos denominaciones que me gustan mucho más que las que se utilizan muchas veces como ángeles de la guarda o guías. El ángel de la guarda es una figura equivalente a un espíritu protector, pero es una expresión totalmente religiosa. Por lo tanto, yo creo que es más adecuada la figura del espíritu protector. El espíritu protector nos ayuda, nos aconseja, nos acompaña, nos intuye, pero la responsabilidad de hacer las cosas es nuestra. Por tanto, no son guías que nos cojan de la mano, que nos lleven por los vericuetos de la vida. No, son espíritus que nos aconsejan, que nos acompañan, que nos consuelan, que intentan sernos de utilidad, pero quienes hemos de realizar el trabajo somos nosotros. Pero siempre hay espíritus desencarnados que procuran e intentan ayudarnos. A veces son espíritus amigos, a veces son espíritus familiares que pueden tener más o menos conocimiento, y si no, siempre está nuestro espíritu protector, que también sigue preocupado por nosotros cuando estamos en dificultades e incluso cuando ya estamos en el mundo de los espíritus. También podrán visitar esos espíritus a familiares, amigos encarnados. Claro, es lo normal, ¿no? Es lo que nosotros hacemos en el mundo físico. De vez en cuando vamos a visitar a nuestros familiares para ver cómo están, para conversar con ellos. Bueno, ellos cuando visitan a familiares perdón, y amigos encarnados, posiblemente estos no les verán ni podrán hablar con ellos. Perdón. Pero podrán acompañarles, podrán intuirles, podrán hacerles compañía, podrán intentar hablar con ellos en sus sueños, por ejemplo. Y claro está, uno de los aspectos más importantes será planificar su próxima reencarnación.
cuanto más consciente es el espíritu, cuanto más nivel evolutivo tiene, más puede incidir en aspectos concretos que él crea que necesite o crea que le van a ser convenientes en la próxima encarnación. Cuanto menos conocimiento tenemos, más dependemos de espíritus superiores a nosotros que nos ayudan a planificar correctamente nuestra próxima vida. Y ocupaciones varias. Nosotros también tenemos a veces ocupaciones varias. Bueno, por ejemplo, pues alguien puede ir en el mundo material, pues a un concierto, a ver una obra de teatro, a ver una exposición de cuadros, por ejemplo. Los espíritus pueden hacerlo también. ¿Por qué no? Y seguro que en el mundo espiritual debe haber espectáculos de la naturaleza de los cuales nosotros ni siquiera nos podamos imaginar. Pues ellos también pueden distraerse con estos aspectos y tal vez concurrir a alguna actividad en el mundo físico. ¿Por qué no? Allan Kardec, que era un hombre con un espíritu investigativo muy acusado en algunas oportunidades, se había ido al teatro o a la ópera acompañado de un médium vidente. Y el médium vidente le explicaba lo que veía. Aquí hay unos espíritus, aquí hay unos espíritus que están molestando a personas encarnadas, otros que están sentados en butacas observando el espectáculo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también puede haberlos. Y ahora veamos en qué ocupan su tiempo los espíritus inferiores, es decir, los espíritus con menos conocimiento, con menos experiencia, ¿vale? En primer lugar, han de conseguir superar un estado que en espiritismo denominamos de turbación. Es decir, muchos espíritus cuando desencarnan, cuando dejan el cuerpo físico, se encuentran en una situación de desorientación, de no comprender en absoluto qué es lo que ha ocurrido, dónde están. A veces pueden encontrarse en tinieblas, a veces pueden tener las mismas sensaciones que tenían en el momento de desencarnar. Si fuera por un accidente o por una enfermedad, pueden sentir esas mismas sensaciones. Ese estado de turbación puede ser corto o largo. En espíritus con una cierta comprensión de sí mismos, con un cierto nivel evolutivo, con un comportamiento suficientemente adecuado en su última encarnación, que este es el aspecto siempre más importante, pues esos espíritus tendrán una turbación parecida a dormir y despertarán tranquilamente. Otros podrán estar con esa angustia, con esa desazón durante tiempo, horas, días, semanas, meses, años. Recordemos que el tiempo es algo relativo y la sensación de paso del tiempo no concuerda en el mundo espiritual como en el nuestro. A veces puede ser una sensación más larga o más corta. Dependerá de las circunstancias de cada uno. Cuando consigan por sí mismos y con ayuda de su espíritu protector y de otros espíritus amigos superar esa turbación y sean conscientes de que han desencarnado, que su cuerpo ha fallecido y que siguen viviendo en el mundo espiritual, evidentemente ellos también deberían hacer una reflexión profunda sobre su última vida, porque eso les va a dar muy buena información. Les va a ayudar a tomar buenas resoluciones y a buscar tener buenos hábitos para que su próxima vida pueda ser mejor que la anterior. Puedan resolver más problemas y enfrentarse mejor con las dificultades de la vida. Evidentemente también tendrán que reflexionar sobre los errores de su última existencia y entrar en un proceso seguramente de remordimiento y arrepentimiento de esos errores de su última vida. Ellos también deberán hacer unos estudios adecuados para su condición evolutiva, para ir abriendo los ojos a esa nueva realidad que es la vida del espíritu, la vida integral del espíritu, ya sea en el mundo espiritual, ya sea en el mundo material. Asimismo, también pueden ayudar a almas en dificultades. Siempre los hay que están en una situación inferior o más complicada que la nuestra, y esto lo vemos en el mundo material.
Siempre hay alguien que, a pesar de que nosotros tengamos tal vez unas condiciones comprensivas pequeñas, podemos echarles una mano, podemos ayudarles. Pues en el mundo espiritual exactamente lo mismo. Ellos también tendrán que prepararse para una nueva reencarnación, aunque es probable que muchas veces no sepan cuándo se va a producir y ellos no puedan participar en absoluto en la decisión de qué circunstancias a grandes rasgos se van a encontrar en su próxima vida, porque no están en condiciones de poder opinar ni decidir. Serán otros los que, con más inteligencia, con más conocimiento de la propia situación de ese espíritu, le delinearán unos aspectos concretos para su próxima vida. También podrán visitar a familiares y amigos encarnados, claro que sí, pero estas visitas tal vez no serán tan provechosas o tranquilas como las de los espíritus conscientes, porque si espíritus que todavía están muy apegados al mundo material visitan a familiares y amigos encarnados, pueden tener la tentación de querer participar de aquellas mismas sensaciones y situaciones del mundo material. Y ahí la cosa se puede complicar bastante para ellos mismos y también para el entorno material en el cual estén. También pueden deambular por el entorno material. Espíritus habrá que no tendrán mucho interés en nada de lo que hemos dicho hasta ahora y que simplemente irán de un lugar para otro, deteniéndose en aquellas situaciones en que encuentren personas que tengan actitudes y conductas afines con la propia, más bien malas que buenas, seguramente. Y ocupaciones varias también podrán ir, si así lo desean, seguramente, aunque no todos, pero algunos seguro que podrán ir a lo que les gustaba cuando estaban en el mundo físico, ir al teatro o a un cabaret o a un bar o a cualquier lugar, porque al fin y al cabo el espíritu desencarnado, acercándose mucho a un espíritu, a una persona encarnada como somos nosotros, puede haber un contacto de perispíritu a perispíritu y captar las sensaciones que nosotros, personas encarnadas, tenemos. Esto es un aspecto de los más complicados con los que nos podemos encontrar y al cual dedicaremos una conferencia concreta porque es un tema muy importante. Pero sin embargo, también podemos matizar algunos puntos. Habrá espíritus que no superarán su estado de turbación y que volverán a encarnar sin haberlo superado. Será una encarnación automática, 100% planificada desde el mundo espiritual. Los habrá que no querrán hacer una reflexión profunda sobre su última vida, que pasarán de ello, como también hay personas del mundo material que pasan de reflexionar sobre las circunstancias que se encuentran en su día a día. También los habrá que no tendrán la más mínima intención de arrepentirse de los errores de su última vida, sino todo lo contrario, que intentarán ajustar cuentas con algunos de los que les hayan hecho daño. Algunos, o bastantes, o muchos, no tendrán interés para estudiar, para ayudar a nadie, ni para preparar una nueva reencarnación. En el mundo físico ya vemos que hay personas que no tienen interés prácticamente por casi nada, solo por divertirse, por vivir lo mejor posible y nada más. Pues allí seguirán exactamente lo mismo. ¿Visitarán a familiares y amigos encarnados? Sí o no, dependiendo del grado de afinidad que tengan con ellos. Deambularán por el mundo material y si pueden o se encuentran con espíritus, con personas que les hayan perjudicado en otras oportunidades, podrán ejercer un proceso obsesivo, un proceso negativo sobre ellas. En fin, que todo es complejo, pero nos damos cuenta de que no es tan diferente a las circunstancias que vivimos en el mundo físico. En esta viñeta, en este dibujo, vemos una de las grandes realidades que hemos de empaparnos para entender bien lo que es el mundo de los espíritus. Cuando volvemos al mundo de los espíritus, después de la muerte de nuestro cuerpo físico, las personas llevamos nuestros defectos y nuestras virtudes. Somos lo que éramos. La muerte no nos santifica. La muerte no nos concede el conocimiento absoluto de la verdad. No, somos exactamente como éramos. Si éramos
vanidosos, envidiosos, orgullosos o generosos, altruistas, seguiremos siéndolo. Seguiremos siendo exactamente lo mismo, porque si no, no sería lógico, no sería justo, no tendría pies ni cabeza. Por eso cuando fallecemos, las circunstancias no cambian. Eso que se enseña a veces de que si te arrepientes en un último momento antes de morir, irás directamente al cielo, no, eso no funciona así. No vamos al cielo ni al infierno. Con nuestros hechos, con nuestros pensamientos, con nuestras afinidades, nos sentimos en un cielo o en un infierno. Pero esta es una gran realidad. Somos siempre nosotros mismos. El morir no nos mejora ni nos empeora. Somos tal cual. ¿Qué fuentes de información tiene el espiritismo, la doctrina espiritista? ¿Qué fuentes de información tuvo Allan Kardec, por ejemplo, para llegar a estas conclusiones? Evidentemente, la principal fuente de información son las comunicaciones mediúmnicas. En ellas los espíritus manifiestan su situación. Y cuando muchos espíritus, a través de mediums diferentes, que se comunican en países distintos, dicen lo mismo, uno puede comprender que eso es una realidad. Si en todas esas comunicaciones se dice que en el mundo espiritual pues hay espíritus que tienen la ilusión que todavía viven en el mundo físico, si esa información es muy diversa, se ha obtenido de muy diversas fuentes, podemos aceptarlo perfectamente. ¿Qué es lo que hizo Kardec? Kardec experimentaba con muchos mediums y las preguntas más complicadas las formulaba a muchos espíritus diferentes a través de mediums distintos, y eso a él le servía para poder tener un consenso en esas respuestas. También las visiones mediúmnicas, el medium vidente puede explicar cuál es el entorno espiritual que está a nuestro alrededor. Eso también es una buena fuente de información. No quiere decir que sea fiable al 100%. No, porque igual que aquí hay espíritus, hay personas embusteras que nos engañan y que se disfrazan para engañarnos, ahora más en día con todas las circunstancias que se dan por internet, pues del mundo espiritual también pueden hacerlo. Nuestro cuerpo perispiritual tiene plasticidad y puede cambiar de forma a voluntad del espíritu. Por lo tanto, las visiones son una gran fuente de información, pero siempre examinadas de una manera analítica. Hay percepciones de extáticos. Santa Teresa, Manuel Swedenborg, eran extáticos, eran personas que su espíritu se emancipaba con mucha facilidad y que entonces podían ver el mundo espiritual. Pero estas personas que tienen estos desdoblamientos, estas emancipaciones tan intensas como por ejemplo estas dos personas que he mencionado, pueden también dar informaciones teñidas con sus propias creencias. Por eso hay que tener cuidado. Desdoblamientos. Hay personas que durante la noche esa emancipación de su espíritu, de su cuerpo, es una emancipación consciente. Entonces ellos pueden ver a dónde van, pueden ver a otros espíritus, otras realidades del mundo material. No es muy habitual, pero sucede. Los sueños también son una buena fuente de información, subjetiva muchas veces, claro está. Pero cuando, por ejemplo, hay un sueño premonitorio, caramba, ahí demuestra que hay algo más, que hay una previsión hecha por algún espíritu encarnado o desencarnado, una persona o un espíritu, y que han sido capaces de adelantarse a lo que sucederá. Por lo tanto, eso también da que pensar. Y en los sueños, y esto lo veremos también el otro día con más detalle, ha habido experiencias de laboratorio. Los científicos, los neurólogos, pueden saber perfectamente cuándo estamos soñando, porque hay unos periodos muy claros en el sueño, en los cuales, si nos despiertan, recordamos el sueño que tenemos en aquel momento. Por lo tanto, han intentado inducir mentalmente sueños
que han sido realidad. Bueno, hay experiencias muy interesantes al respecto. Y finalmente, lo que yo creo que es lo más importante, los razonamientos lógicos. Las comunicaciones, las visiones, las percepciones, los desdoblamientos, los sueños, todo esto, si no va acompañado de un razonamiento lógico, no nos lleva a ninguna parte. Porque nos podemos dejar llevar por ilusiones, por nuestras propias ideas, por nuestros atavismos, por nuestra propia educación tal vez en contextos religiosos o por nuestro ateísmo que podamos tener a veces antes de llegar a estas realidades. Por lo tanto, se necesita un razonamiento lo más lógico, lo más racional posible. Como ya le advirtieron a Kardec, uno de sus espíritus colaboradores le dijo en una oportunidad: mira, es mejor que rechaces 9 verdades que no que aceptes una sola teoría falsa. Si rechazas 9 verdades, no pierdes nada, porque esas verdades acabarán demostrándose por sí mismas. Por tanto, no hay problema. Ahora bien, si aceptas una sola teoría falsa, sobre esa teoría falsa puedes construir un castillo de naipes, y un castillo que se va a derrumbar al primer soplo de verdad y de realidad. Por lo tanto, hay que ser siempre muy cuidadosos con las fuentes de información que se tengan. Evidentemente, uno de los aspectos que más han de ponernos en guardia es cuando esas fuentes de información son remuneradas. Siempre que hay pago de dinero por el medio, esto ya es sospechoso, porque quien pone a precio sus facultades mediúmnicas, el día que esas facultades mediúmnicas no respondan, estará tentado de cometer fraude. Por lo tanto, el medium nunca ha de cobrar por su tarea mediúmnica. Y terminamos aquí por hoy. Ya he dicho al principio que iba a ser un bosquejo general del tema. Y antes de pasar al coloquio, si queréis acompañarnos dentro de 15 días, el 28 de noviembre, hablaremos si los tiempos realmente han llegado ya. Hace ya siglos que se dice que nuestro planeta tiene que cambiar, que tiene que pasar de ser un mundo tan inferior como el que es ahora a un mundo de estudios y de más paz y tranquilidad. Y a veces se dice, el mismo Kardec lo comentaba en algunas de sus obras, que los tiempos están llegando, y algunos pueden pensar, y yo creo que piensan, que tal vez la situación pandémica que vivimos ahora sea algo que nos lleve a esos tiempos. Vamos a hablar sobre todo ello dentro de 15 días. Bien, voy a dejar. Y un castillo que se va a derrumbar al primer soplo de verdad y de realidad. Por lo tanto, hay que ser siempre muy cuidadosos con las fuentes de información que se tengan. Evidentemente, uno de los aspectos que más han de ponernos en guardia es cuando esas fuentes de información son remuneradas. Siempre que hay pago de dinero por el medio, esto ya es sospechoso, porque quien y un castillo que se va a derrumbar al primer soplo de verdad y de realidad. Por lo tanto, hay que ser siempre muy cuidadosos con las fuentes de información que se tengan. Evidentemente, uno de los aspectos que más han de ponernos en guardia es cuando esas fuentes de información son remuneradas. Siempre que hay pago de dinero por el medio, esto ya es sospechoso, porque quien pone a precio sus facultades mediúmnicas, el día que esas facultades mediúmnicas no respondan, estará tentado de cometer fraude. Por lo tanto, el medium nunca ha de cobrar por su tarea mediúmnica. Y terminamos aquí por hoy. Ya he dicho al principio que iba a ser un bosquejo general del tema. Y antes de pasar al coloquio, si queréis acompañarnos dentro de 15 días, el 28 de noviembre, hablaremos si los tiempos realmente han llegado ya. Hace ya siglos que se dice que nuestro planeta tiene que cambiar, que tiene que pasar de ser un mundo tan inferior como el que es ahora a un mundo de estudios y de más paz y tranquilidad. Y a veces se dice, el mismo Kardec lo comentaba en algunas de sus obras, que los tiempos están llegando, y algunos pueden pensar, y yo creo que piensan, que tal vez la situación pandémica que vivimos ahora sea algo que nos lleve a esos tiempos. Vamos a hablar sobre todo ello dentro de 15 días. Bien, voy a dejar